Supercrack Estrella presenta Brujas de Nueva Orleans. Esta imagen es una de las más controversiales y famosas. Brujas de Nueva Orleans. Esta imagen es una de las más controversiales y famosas de internet en cuanto a extraño y sorprendente se refiere. Como pueden ver, aparecen personas mientras visitan una escuela de Nueva Orleans en estado de levitación. Levitación de brujas, realidad o ficción. En términos generales, levitar no es otra cosa que hacer que un cuerpo o objeto se eleve en el aire sin intervención externa aparente. Desde tiempos remotos, esta acción se ha reportado en distintas culturas, especialmente en cuestiones relacionadas con la religión y la mística. ¿Pero realmente existe la levitación? Veamos qué nos responde la ciencia respecto a tan insólito fenómeno físico. Imágenes. Brujas levitando en una escuela de Nueva Orleans. No hay muchos datos de esta fotografía, pero uno de los pies parece tocar la pared, por lo que podría ser un truco. La brujería en Nueva Orleans. No hay escasez de cosas sobrenaturales, místicas, paranormales o vudú y lo que podría llamarse espiritualmente excéntrico en Nueva Orleans. La historia de la ciudad es rica en diversidad y desafíos, todos se reflejan en su tapiz cultural. Cuando empiezas a mirar el vudú y la brujería europea tradicional, las similitudes son asombrosas, aunque sus fundamentos son mundos aparte. Una bruja es una bruja que es una bruja. Hay brujas en Nueva Orleans. Todo tipo de brujas. American Horror Story ha asegurado que el Crescent City está en competición directa a Salem, Massachusetts, cuando llega a la brujería y el lanzamiento de hechizos. Pero las chicas que perfeccionan su magia en la Academia de Brujas de Miss Robicheaux no son exactamente una descripción precisa de lo que se ha estado cocinando en el caldero de la ciudad durante siglos. Marie Laveau es sin duda la bruja más famosa que ha llamado a Nueva Orleans su hogar. Para ser más precisos, la señora Laveau era conocida como la reina del vudú. ¿Hay una diferencia entre el vudú y la brujería? Claro que sí. Pero también hay algunas similitudes evidentes, todo se reduce a los detalles, diferentes palabras con significados similares, ajustes y giros en los rituales y prácticas. Y aunque las raíces están separadas por continentes, la intención a través de la adoración y el servicio es la misma. Es una cosa vudú. Louisiana Vodou es única en sí misma, no es Odo o Vodou haitiano, pero al igual que la mayoría de creencias y prácticas, comparten una base. Sus diferencias son adaptaciones influenciadas por la cultura y las comunidades que criaron a sus líderes espirituales. El vudú llegó en Luisiana durante el período colonial. Las personas esclavizadas de África Occidental y Subsahariana llevaron su cultura y creencias a Luisiana. Su práctica incluía trabajar con raíces y hierbas, crear y usar amuletos, así como honrar y adorar a sus antepasados. Estas prácticas, combinadas con el catolicismo, la Iglesia Católica tuvo un rol considerable en la colonización de Luisiana, se convirtieron en el núcleo del vudú de Luisiana. Un practicante de vudú básicamente combinaba ingredientes y reescribía recetas usando las tradiciones de sus antepasados y los rituales del catolicismo. Puede encontrar el polvo de una raíz combinado con hierbas y agua bendita bajo la atenta mirada de un crucifijo y bendecido con incienso sagrado. Muchas veces se invocaba a Jesucristo para la evocación final del ritual. La combinación del vudú africano y el catolicismo es lo que hizo que la práctica fuera aceptable para muchos de los trasplantados europeos y los luisianos de primera generación. Los antepasados y los guías espirituales son elementos esenciales en Vodou. La reverencia y el respeto por los ancianos provienen de los africanos occidentales, que se fusionaron con la práctica católica de orar a través de los santos. Se cree que Louisiana Vodou adoptó a muchos de los santos como propios, utilizando santos y espíritus en su práctica. A menudo, estos espíritus se conjuran a través de la música, la danza y el canto, con la intención de llevar el espíritu a través del individuo, una posesión bienvenida. Las reinas del vudú, las mujeres líderes en la religión, son influyentes, poderosas y se las considera guías y sanadoras. Estas mujeres dirigen ceremonias espectaculares con bailes rituales, canciones y oraciones para adorar a sus deidades, sus antepasados y sus loa, guías espirituales. A través de sus guías espirituales, tienen las respuestas a los problemas, las recetas de curación y los encantos de protección. Fueron y siguen siendo consejeros, chamanes, entrenadores de vida y cruzados espirituales para aquellos que carecen de fe o necesitan orientación. Suena bastante embrujado, ¿no? Avance a la brujería del 20º siglo. Las brujas histórica y culturalmente han tenido un mal papel, hasta hace poco. Estamos comenzando a ver un resurgimiento de personas que salen del armario de las escobas.
La era de Acuario fue la última vez que realmente vimos un aumento en las artes esotéricas. Échale la culpa a Church of Satan de Anton LaVey o Gold Dust Woman de Stevie Nicks. De cualquier manera, 1968 sembró más que el verano del amor. Y no fue solo la costa oeste explorando sus libertades religiosas. Nueva Orleans estaba a punto de expandir públicamente la reputación de brujería de la ciudad, y no solo reconocía el vudú como una práctica religiosa, sino que reconocía oficialmente la brujería. Marion Eida Toups puso en marcha las ruedas de la brujería en 1972, el estado de Luisiana autorizó a Mary y le otorgó un certificado de la Orden Religiosa de la Brujería, reconociendo oficialmente la brujería como religión. La suma sacerdotisa ordenada era ahora la líder de una religión organizada e incorporada con estatus sin fines de lucro. Las brujas de Estados Unidos habían recorrido un largo camino. En 1910, no mucho antes de que la orden religiosa de la brujería obtuviera los derechos de ejercicio de su estado, una mujer fue arrestada y condenada por brujería. Fue atrapada en el granero de un vecino, supuestamente lanzando hechizos malignos sobre las vacas de un granjero. Es seguro asumir que la mujer bruja no estaba practicando sus encantamientos en o cerca de Nueva Orleans. Habría tenido clientes alineados para sus servicios en The Bayou, siempre que sus hechizos lograran sus objetivos. Bottom of the Cup Rome abrió sus puertas en el French Quarter en 1929, en ese entonces, y durante la mayor parte de la década de 1900, era ilegal tomar dinero para adivinar el futuro, por lo que cobrarían por té y galletas, y tu futuro estaba en la casa. Se rumorea que políticos de todo el estado se detendrían en el salón de té Bottom of the Cup para recibir una pequeña guía mística antes de la temporada electoral. No es de extrañar que Marion Eida Toups haya encontrado su camino desde Meridian, Mississippi hasta Crescent City. Sabía que sería bienvenida en la casa del vudú, las hojas de té y los adivinos. Una bruja en Nueva Orleans. Magia blanca, magia negra, bruja verde, bruja del pantano. La lista es larga y diversa, pero ninguna es más bruja que la otra. Nueva Orleans tiene una hermosa colección de brujas, todas bienvenidas para adorar, practicar, lanzar, curar y leer según el deseo de su corazón místico. La sacerdotisa Marion Eida Toups sabía que encontraría su lugar en los brazos de Debbie Geazi. La sacerdotisa Mary era una bruja blanca, blanca significando que no practicaba la magia negra ni las artes oscuras, aunque hay artículos escritos por miembros de su círculo íntimo que afirman algo diferente. En 1971, abrió el taller de brujas en 521 St. Philip Street en el French Quarter. Vendía velas, aerosoles, aceites e incluso algunas cosas que eran un poco más específicas, como corazones de murciélago, que se dice que son geniales para quienes les gusta apostar. En una entrevista de 1972 con el periodista Horace Sutton, explicó: es importante venderle a la gente todo el murciélago seco para que puedan estar seguros de que es real y no un viejo corazón de gaina. Una bruja íntegra. Siguiendo los pasos de Marie Laveau, la sacerdotisa Mary celebró ceremonias a orillas del lago Pontchartrain. La ciudad de Nueva Orleans le otorgó un permiso para realizar rituales y ceremonias en City Park, al igual que lo hizo su predecesora, Marie Laveau, 100 años antes. Y ella era extremadamente particular sobre quién podía unirse a su aquelarre. No estaba interesada en hippies drogadictos que habían encontrado su camino hacia un estilo de vida alternativo. Ella le dijo a Lopelousas Daily World: hay brujas de alto calibre, y esas eran las que formaban parte de su orden. Si eres fanático de American Horror Story, es posible que hayas captado una referencia a Mary durante la temporada de Coven. Y si no recuerda que se mencionó su nombre, seguramente recordará a la infame Madame Delpine LaLaurie. Mary celebró una sesión de espiritismo en la mansión LaLaurie y afirmó haber hecho contacto con la infame y notoria Madame LaLaurie. Hoy, las entradas para formar parte de una sesión de Madame LaLaurie se agotarían en un tiempo récord. Para muchos, Marion Eida Toups es la bruja más poderosa que ha practicado en Nueva Orleans. Se educó a sí misma en las muchas religiones del mundo, interpretando y aplicando las escrituras de textos religiosos, incluida la Biblia, en sus estudios y práctica. Su magia ceremonial occidental estaba impregnada de tradición, así como fuertemente influenciada por Aleister Crowley y ese hermético Order of the Golden Dawn. Pero en el centro de sus creencias y su magia, promovió activamente ser lo mejor posible a través del conocimiento y aprovechar su poder para siempre, incluso si sus medios de bien pudieran percibirse como marginal. En 1977, se encontró una cabeza cortada momificada en un cubo de basura de su tienda oculta abandonada. Cuando le preguntaron sobre la cabeza, Mary explicó que era una practicante de magia egipcia y una bruja.
Tiró la cabeza porque podía sentir que tenía malas vibraciones. Obviamente, a Mary no le preocupaban las consecuencias. Quizás ella sabía que no habría ninguno. Mary Oneida Toups falleció en septiembre de 1981, buena suerte para encontrar su obituario o información sobre el entierro. Los miembros actuales de la Orden Religiosa de Brujería de Nueva Orleans dicen que un tumor cerebral se la llevó a la edad de 53 años, el famoso músico de Nueva Orleans y el mismo The Night Tripper, el Dr. John, afirma en su autobiografía que Mary murió porque sus enemigos la envenenaron. Como una verdadera bruja, dejó este mundo con un poco de misterio, un poco de curiosidad y mucha reverencia. La brujería actual en Nueva Orleans. Si está planeando una visita a Nueva Orleans y espera un poco de brujería, puede encontrar bastantes tiendas en el French Quarter, así como salpicadas por la ciudad, que ofrecen de todo, desde libros de hechizos hasta lecturas de cartas, e incluso hierbas y mezclas de raíces para encantamientos, el antiguo lugar de Mary en St. Philip actualmente es Anse of Fate. Allí, puede hacer arreglos para que lean sus tarjetas, lean las palmas de las manos o pasar algún tiempo con un medio si espera comunicarse con sus seres queridos perdidos. Y si realmente quieres sumergirte en el oficio, Nueva Orleans organiza una conferencia anual de brujería, X-Fest, que se lleva a cabo en agosto de cada año. Las brujas locales y ofrecen talleres, discusiones y clases sobre sus prácticas y rituales, y hay vendedores de todo el país que venden bienes y servicios de brujería. La historia de la brujería en Nueva Orleans es rica y diversa, al igual que la ciudad misma. Ya sea que esté interesado en el vudú, la brujería alejandrina, las prácticas paganas modernas o la magia ceremonial occidental, puede encontrar un aquelarre y recursos en la ciudad, y si no está interesado en conjurar o lanzar, es una buena idea agradecer a sus antepasados y encender una vela blanca cuando se sienta agradecido. Primero vistazo a la escuela de brujas, y es que con las imágenes que muestra no es para menos. En el clip vemos una habitación de la casa de Nueva Orleans donde varias brujas están pegadas a la pared y levitando. Y acompañando la escena, la delicada, pero no por ello menos escalofriante, voz de Lauren O'Connell interpretando el tema House of the Rising Sun. El argumento de American Horror Story. Coven narrará la historia secreta de la brujería en América. Más de 300 años después de los juicios de las brujas de Salem, misteriosos ataques han ido en aumento en contra de chicas jóvenes, lo que hace que envíen a estas a una escuela especial en Nueva Orleans para que aprendan a protegerse. Con todo esto, Zoe Farmiga llega a la escuela portando un terrible secreto. Alarmada por los ataques, la desaparecida suprema, Fiona Lange, está. Y es que con las imágenes que muestra no es para menos. En el clip vemos una habitación de la casa de Nueva Orleans donde varias brujas están pegadas a la pared y levitando. Y acompañando la escena, la delicada pero no por ello menos escalofriante voz de Lauren O'Connell interpretando el tema House of the Rising Sun, lo que nos lleva a las imágenes supuestamente reales del principio del video por su gran parecido con la serie. La tercera temporada de American Horror Story, que estará ambientada en Nueva Orleans, lleva por título Coven, Aquelarre, y estará protagonizada por un grupo de brujas y practicantes de vudú. Según la leyenda, en algún momento a principios del siglo XX un misterioso hombre llegó a Nueva Orleans bajo el nombre de Jake St. Germain. Apuesto, elegante, rico, divertido, extravagante, misterioso y un poco curioso, su reputación le precedía, y muy pronto causó furor en la sociedad de Nueva Orleans. El excéntrico Jake St. Germain. El excéntrico Jake St. Germain habría establecido su residencia en una vivienda ubicada en el 1039 de Royal Street. St. Germain era al parecer un caballero muy aficionado a las damas, visto con frecuencia con alguna hermosa mujer del brazo mientras paseaba por el barrio francés o disfrutando de la noche en elegantes locales hasta bien entrada la madrugada. Se deleitaba en organizar suntuosas cenas para la alta sociedad de la ciudad. Sus fiestas eran muy esperadas por sus refinados manjares, excelente vino y diversión. Sin embargo, lo que más hacía disfrutar a sus invitados era su propia conversación. St. Germain despertaba su fascinación con historias de Francia, Italia, África e incluso Egipto. Los visitantes quedaban encantados y divertidos por su elocuente manejo del idioma inglés. Les confundía un poco, sin embargo, que hablara de acontecimientos de hace cientos de años con detalles tan precisos como si los hubiese vivido en persona. Muchos visitantes prestaban escaso valor a la veracidad de sus relatos, aceptándolos sencillamente por el valor de entretenimiento que aportaban en sus visitas a la casa de St. Germain.
Poco después de su llegada a Nueva Orleans, St. Germain afirmó ser descendiente directo del conde de St. Germain, amigo íntimo y asistente del rey Luis XV en el siglo XVIII. Su afirmación suscitó escepticismo, pero su parecido con el conde era sorprendente. Los invitados más observadores señalaban que los retratos nunca representaban al conde con más de 40 años, la misma edad que contaba Jacques St. Germain. Cuando llegó a Nueva Orleans, en clave de humor, comenzó a extenderse el rumor de que Jacques St. Germain podía ser de hecho el muy célebre conde de St. Germain, representado siempre de algún modo como inmortal y eternamente joven, Jacques parecía disfrutar con el misterio que había creado en torno a su persona, y no confirmaba ni negaba nada. Él formó estas escuelas de brujas, donde aparecen en estado de levitación. Aunque las refinadas fiestas de St. Germain con sus delicados manjares eran muy celebradas, parece ser que el anfitrión disfrutaba con la satisfacción de sus invitados, deleitándose de los banquetes ofrecidos sin participar en ellos, permaneciendo a menudo de pie apartado de la mesa y bebiendo un cáliz fastuoso, muy probablemente lleno de vino. Durante la cena ofrecía fantásticos recuerdos de sus aventuras para disfrute de los presentes, la muy extraña costumbre de no tomar parte en las comidas de sus propias veladas, junto a su notable parecido con el conde de St. Germain, hizo que algunos en la ciudad sugiriesen divertidos que quizás aquel hombre misterioso era en realidad un vampiro. Un siniestro giro de los acontecimientos. Estos rumores tomaron un giro siniestro varios meses después de la llegada de St. Germain a Nueva Orleans, cuando la policía acudió a su casa para investigar las circunstancias que rodeaban el caso de una mujer que aparentemente había caído desde la galería de St. Germain, situada un piso por encima. Su invitada, una mujer que se rumoreaba que había sido prostituta, había saltado de hecho desde su balcón, más que haber caído como habían deducido los testigos en un principio. Aunque la mujer sobrevivió a la caída, estaba aterrorizada. La gente de la calle se arremolinó en torno a ella y atendió sus necesidades mientras llegaba la ayuda. La mujer, histérica, vociferaba que había saltado para escapar de St. Germain, que la habría mordido en el cuello. Gritaba y contaba su historia entre sollozos, asegurando que solo pudo escapar cuando su agresor se distrajo brevemente a causa de unos fuertes golpes en la puerta. La mujer fue llevada al hospital tan pronto como fue posible, y la policía, sospechando que deliraba, comentó al rico, famoso y respetado St. Germain que no se molestara en acudir a tan altas horas de la noche para ser interrogado, sino que por favor visitara la comisaría de policía a la mañana siguiente para repasar lo ocurrido la noche anterior. La policía estaba segura de que había alguna explicación razonable para todo aquello. A la mañana siguiente, St. Germain no compareció en la comisaría. De hecho, para disgusto de todos, desapareció por completo durante la noche, dejando atrás la mayor parte de sus posesiones. La leyenda sugiere que, tras irrumpir en casa de St. Germain, la policía fue prudente y actuó con gran cautela por lo que pudieran encontrar. En el segundo piso de la casa descubrieron una serie de botellas de vino abiertas pero tapadas con sus corchos. Tras una investigación más minuciosa, descubrieron que aquella gran colección de botellas estaban llenas de una mezcla aterradora de vino junto con grandes cantidades de sangre humana. Jacques St. Germain jamás volvió a ser visto, desapareció tan misteriosamente como había llegado. Como podemos imaginar, sus contemporáneos quedaron muy afectados por este escándalo, sintiéndose traicionados y engañados, y probablemente también un poco decepcionados, ya que la diversión había tocado a su fin. Jacques St. Germain o el conde de St. Germain. Muchas preguntas continuaban sin hallar respuesta, y aquí fue donde la leyenda de Jacques St. Germain como vampiro comenzó a tomar forma. Era posible que el conde de St. Germain, un hombre del siglo XVIII, hubiera conseguido alcanzar América. Ninguna leyenda, aun aquellas que parecen caprichosas y ausentes de toda lógica, posee elementos que no tengan una función clara y necesaria. Los vampiros y los espejos comparten una leyenda confusa, de fundamentos frágiles que se disuelven en cientos de conjeturas audaces. A pesar de ellas, la pregunta permanece inalterable. ¿Por qué los vampiros no se reflejan en los espejos? No proyecta sombra, ni reflejo en los espejos. Esta frase ominosa pertenece al profesor Van Helsing, y podemos hallarla en la novela de vampiros de Bram Stoker, Drácula, 1897. El expresionismo alemán la ignoró convenientemente.
En la película Nosferatu, una sinfonía del horror, Nosferatu, eine Simonie des Grauens, estrenada en 1922 y dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, el protagonista, un horrible vampiro llamado Conde Orlok, no tiene reparos en diseminar reflejos y sombras independientes. Y hasta el Drácula de Francis Ford Coppola no manifiesta ningún escrúpulo al dispersar sus sombras autónomas por el castillo. Bram Stoker sostiene que los vampiros no proyectan sombra ni se reflejan en los espejos, más aún, sostiene que tampoco pueden ser fotografiados y filmados. ¿Por qué? ¿En qué se basa esta leyenda? ¿Están los vampiros incapacitados para reflejarse o son ellos los que rehuyen de su reflejo? Antes de la invención de la cámara fotográfica, las leyendas aseguraban que la luz, en cualquiera de sus formas, perfora la consistencia etérea de los vampiros. Incluso antes de que los espejos fueran de uso popular, la manera más efectiva de saber si alguien era un vampiro era exponerlo a la luz de una vela. Si gracias a un curioso efecto óptico la luz no se reflejaba en su piel, entonces el sujeto era considerado un vampiro. En el folclore medieval los vampiros eran translúcidos, su silueta no resistía el brillo más modesto. Esta naturaleza fotofóbica luego fue trasladada a los espejos y las cámaras fotográficas, cuya habilidad es justamente capturar la luz. Literariamente hablando, el primer vampiro en rechazar los espejos es Drácula. Después de él se convirtió en un lugar común adoptado por muchos vampiros narrativos. Drácula huye infantilmente al ver a Jonathan Harker afeitándose frente a un pequeño espejo. Un detalle patético que no es el único de la novela, recordemos que es el propio Drácula, que carece de sirvientes domésticos, quien prepara la comida de su huésped en las últimas horas de la noche. Desde la Edad Media, e incluso antes, existe un tabú con respecto a los muertos y los espejos. El reflejo de un cuerpo sin alma trae consecuencias nefastas. Durante las vigilias junto al cadáver se tomaba la precaución de quitar todos los espejos de la habitación, ya que si el cuerpo era reflejado, se produciría una nueva e inevitable muerte en la familia. Ahora bien, los vampiros, en la concepción medieval son criaturas sin alma, es decir, cadáveres ambulantes. En este sentido, es difícil descifrar si el mito narrativo efectivamente modificó el mito cultural. El postulado correcto sería, los cadáveres no deben reflejarse en los espejos, o más concretamente, si un cadáver se refleja en un espejo se convertirá en un vampiro. Muchos recordamos aquellas imágenes del 2016, en una tienda de Nueva Orleans, donde un vampiro no se reflejaba en un espejo. Una descripción sencilla de la levitación puede comenzar por decir que se trata de un fenómeno de psicoquinesia, esto es, la supuesta posibilidad de la mente humana de levantar objetos sin la intervención directa de la fuerza física y hacerlo flotar. Puede tratarse de una acción sobre algo externo o sobre el propio cuerpo, al tiempo que puede ser consciente o involuntario. La levitación a lo largo de la historia. La información que se tiene no posee rigor científico, pues viene de chamanes o personas que están en trances espirituales. En estos casos se reporta una levitación de minutos o de horas. A lo largo del tiempo, las historias documentadas sobre este evento se focalizan en personas que practican el cristianismo, el hinduismo y el budismo, principalmente. En dependencia de las creencias, ha sido considerado lo mismo un poder de la mente y la espiritualidad que una demostración de posesión demoníaca. Algunas teorías de la nueva era lo consideran simplemente una potencialidad natural del cerebro, aún desconocida por la ciencia. Los experimentos controlados sobre la levitación han sido escasos en el tiempo. En la década de los 60 y 70 se hicieron algunas prácticas con objetos pequeños puestos a levitar sobre una mesa, pero no se tienen pruebas de estos reportes. Todos los intentos de demostrar este fenómeno han sido fallidos. Recordemos que la ciencia funciona por repetición, un evento aislado no confirma un hecho ni prueba una teoría. Aún así, tantos reportes a lo largo de la historia llaman suficientemente la atención como para que los científicos no enfrenten el problema. El ilusionista, Star Trek, Star Wars, muchas han sido las películas de ciencia ficción en las que la levitación se enmarca como uno de los momentos estrella de cara al público. Pues bien, un grupo de investigadores de la Universidad de Bristol, dirigidos por Mia y Kaleat, han demostrado que es posible producir la levitación de objetos de forma estable. La clave de todo esto reside en un campo de fuerza proyectado que es capaz de manipular las fuerzas gravitacionales para empujar, mantener e incluso mover objetos por medio del sonido. Las ondas son las auténticas protagonistas de una investigación que tiene como base el mantenimiento de las partículas en el aire a través del efecto del sonido. El dispositivo, conocido como rayo tractor acústico, se enmarca como uno de los inventos más revolucionarios de lo que llevamos de año.
un dispositivo capaz de atrapar todo tipo de objetos, ya sea en estado sólido o líquido, y mantenerlos en el aire gracias a la acción de las ondas, un dispositivo espectacular que abre una nueva senda en la manipulación de fármacos o instrumentos quirúrgicos en el interior del cuerpo, y que incluso puede generar la levitación en los seres humanos. Hasta ahora, todas las pruebas en este ámbito habían producido resultados negativos. Los investigadores pensaban que este tipo de dispositivos se limitaba a la levitación de objetos pequeños, los designios más grandes únicamente giraban de forma incontrolada y acababan cayendo. No obstante, parece que todo cambia gracias a este nuevo descubrimiento. ¿Sabían que las élites satánicas disponen de máquinas del tiempo? Como ya he demostrado en este mi canal, es muy posible que tenga esta tecnología para hacer levitación desde hace muchos siglos. Esto estaría siendo usado por los satánicos desde hace siglos y siglos en favor de ellos. Este novedoso rayo tractor utiliza vórtices acústicos que fluctúan de forma instantánea generando ondas similares a los tornados de sonido. Eso sí, en este caso la velocidad de rotación puede mantenerse bajo control e incluso es posible manejar con precisión la dirección de torsión de los vórtices, un auténtico hito para la ciencia que permite mantener en el aire todo tipo de objetos, sean cuales sean las dimensiones. La levitación magnética es un concepto sorprendente que se aplica a diversos escenarios presentes y futuros. Los trenes maglev y los ascensores son una realidad, mientras que el futuro parece depararnos algunas sorpresas como el monopatín de Regreso al Futuro o un proyecto especialmente prometedor, el Hyperloop ideado por Elon Musk. Las aplicaciones pueden ir más allá, y lo demuestra un vídeo recientemente producido por la empresa holandesa Crealef, formada por ingenieros y diseñadores que tratan de desarrollar ideas basadas en este principio. En el vídeo es posible comprobar cómo la base magnética es capaz de hacer levitar objetos de hasta 9 kilogramos, la integración de discos magnéticos en otros objetos, como el tablero de ajedrez, hace el resto. El resultado es visualmente espectacular, y es posible insertar ese tipo de elementos magnéticos en otros elementos como la maqueta del halcón milenario para escenarios como la presentación de productos que literalmente están suspendidos en el aire. Magneto estaría orgulloso. Se denomina levitación al efecto por el que un cuerpo objeto se halla en suspensión estable en el espacio, sin mediación de otro objeto físico en contacto con el primero que sustente al que levita o flota, todo ello bajo efectos de la gravedad. O también el fenómeno no ordinario, que consiste en que un cuerpo se levante sobre la Tierra, manteniéndose en el aire sin apoyo natural. Es decir, la persona se queda suspendida en el aire sin ninguna ayuda de un tercero. El Vaticano puede esconder muchas de estas tecnologías secretas desde hace siglos en sus archivos de 17 kilómetros bajo tierra, como por ejemplo el cronovisor. Esto puede explicar muchas cosas, como por ejemplo en muchas tradiciones místicas y religiosas, se considera que una persona iniciada puede levitar. En especial, el catolicismo considera la levitación como un fenómeno no ordinario que consiste en que un cuerpo se levante sobre la tierra, manteniéndose en el aire sin apoyo natural. En la mística cristiana, recibe el nombre de éxtasis ascensional, y de marcha extática cuando el cuerpo parece desplazarse sin tocar el suelo. En los estudios realizados por los volandistas se señalan testimonios de algunos casos de levitación en la historia del cristianismo. San José de Cupertino, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo Sabio, Santa Catalina de Siena, San Felipe Neri, San Pedro de Alcántara, San Francisco Javier, San Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Esteban I de Hungría. Con todo, el caso de José de Cupertino es, sin dudas, el primero de todos por el carácter conspicuo de esta manifestación. La Iglesia ha explicado este fenómeno como una anticipación del don de agilidad propia de los cuerpos gloriosos. Por regla, la levitación mística se verifica mientras el paciente está en éxtasis y, si el cuerpo se eleva un poco, se llama éxtasis ascensional. Si se eleva a gran altura, recibe el nombre de vuelo extático. Y si comienza a andar velozmente a ras del suelo, pero sin tocarlo, se llama marcha extática. En el contexto del ocultismo, se dice, la teoría de la levitación se describe como el situarse en un estado mental en el que una persona es abstracta y espiritual en relación con el mundo material o físico en el que se encuentra. Cuando el pensamiento abstracto o espiritual, de levitación en este caso, crece hasta ser lo suficientemente fuerte, la observación abstracta se convierte en física y concreta. Esto permite a la persona que se soporte en lo que otros ven como normalmente abstracto e imaginario. Para el levitador, el fenómeno es tan real como la Tierra es para los demás.
Para que tenga lugar la levitación en presencia de un campo gravitatorio, es preciso que una fuerza que contrarreste el peso del cuerpo, la fuerza de gravedad que actúa sobre el objeto que levita. Para que se haya en suspensión estable, es necesaria una fuerza adicional que contrarreste cada pequeño desplazamiento del objeto en levitación. Remedios Varo y su pintura de levitación. Remedios luchó siempre para combinar lo mítico con lo científico, lo sagrado con lo profano. En Europa fue influenciada por el movimiento surrealista y los estudios de metafísica. Ella fue motivada no solo por los estudios antiguos y la literatura, sino también por la física, las matemáticas, la ingeniería, la biología y el psicoanálisis. Sus personajes son místicos y algunas veces solitarios, que a veces participan en actividades científicas, a menudo tienen ojos almendrados y rasgos andróginos de autorretratos de Varo. Como artista, le gustaba utilizar símbolos y elementos ocultos en sus pinturas. Diversos personajes surgen en su pintura con actitudes inusuales. Contemplativa, pasiva, altamente simbólica, reflejo de la inestabilidad que se pueden superar o cambiar. Todos ellos forman parte de un mundo único que involucra conceptos desarrollados de la magia, la imaginación y la mística, también incorpora vehículos de propulsión cósmica utópicos que viajan por tierra, aire y mar, con engranajes, velas y transmisiones que responden a energías superiores. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.